Para un preso político en Cuba había una obsesión. Y esa obsesión era poder informar al resto del mundo las condiciones en que nos mantenían. Las torturas, las incomunicaciones, las golpizas, los asesinatos de nuestros compañeros. Y como los comunistas sabían eso, pues la represión era extraordinaria, quizás la más férrea de todas las represiones que hubo nunca en ninguna cárcel. Por ejemplo, cuando salíamos a las visitas, a nosotros nos desnudaban completamente. A los familiares también nos desnudaban. E incluso hubo incidentes porque las guardias, mujeres que desnudaban a las mujeres de nuestra familia, en algunas ocasiones incluso se propasaron con ellas de manera irrespetuosa. Eso es para que ustedes tengan una idea de que la obsesión de los comunistas porque esto no se supiera fuera de la cárcel era quizás la que originaba una represión extraordinaria. Y por parte de los comunistas había esa obsesión y por parte nuestra era la obsesión de poder informar al mundo lo que estaba sucediendo en las cárceles políticas. No era fácil, pero era un objetivo que teníamos todos los presos en ese aspecto. Por esta razón, consideramos que eso era un tour de force con el propio Fidel Castro, que decía que en Cuba no había presos políticos, que todo eso era falso, y como nosotros no podíamos comunicarnos, no había la prensa, no había los medios que existen hoy en día, la única manera de trascender y de poder decir al mundo lo que estaba pasando era con las cartas clandestinas. Estas carticas se escribían en papel cebolla, se doblaban, casi impalpables, después se envolvían en un nylon y con una cuchara caliente se sellaban para que cuando se la llevaban en los carrillos dentro de la boca no se mojara con la saliva y además se escondía en otras partes del cuerpo. Las personas que ayudaron en esto constantemente durante años, la más conocida por todos nosotros era el hijo de uno de nuestros compañeros plantados. Era el hijo de Nerín Sánchez. Nerín Sánchez fue de los 3 primeros que se negaron a trabajar en los planes de trabajo forzado en Isla de Pino. Y Miguel, desde que tenía 9 años, estaba yendo a la cárcel y desde que tenía 9 años estaba sacando correspondencia. En aquella época no registraban a los niños, no los desnudaban. Era posible que quizás lo hicieran así por encima, pero eso no significaba nada. Porque las balitas esas, generalmente, pues se llevaban escondidas en la boca, en los testículos, en cualquier otra parte del cuerpo. Pero en una ocasión, y fue muy inteligente, y es la primera vez que se logró un método extraordinario. Es decir, 2 compañeros nuestros, Eduardo Capote y Enrique Díaz Correa, entraban al baño con el hijo de Nerín Sánchez, en su momento tenía 9, 10 años, en todos esos años, y se les ocurrió que en el doble forro que tienen los cuellos de las camisas dieron un piquete ahí, y en ese piquete pues metieron muchas de estas cartas, ya no tantas sino dobladas, que incluso si las hacían así eran impalpables. Y durante muchos años ese fue un método de sacar la correspondencia. Es por primera vez que se hace público esto que yo estoy diciendo, ¿no? Y esa guerra con Castro pues la ganamos nosotros, porque el objetivo era que no pudiéramos trascender, que no pudiéramos denunciar, y lo logramos. Y cuando sale mi primer libro, Desde mi silla de ruedas, que lo sacó Miguel Sánchez Wilfredo, que era Wilfredo Martínez, que era el que siempre me sacaba la correspondencia, se lo daba a Miguel Sánchez, y Miguel Sánchez pues le daba curso. Además de todos estos amigos que hemos mencionado que nos ayudaron en sacar la correspondencia, bueno, el hijo de Nerín Sánchez, Miguel, era posiblemente el más importante porque había una confianza absoluta en él precisamente por ser quien era. Era el hijo de uno de los 3 hombres que tuvo el valor de plantar al trabajo forzado. Y entonces pues había mucha confianza en él, total confianza, y por eso él fue el mensajero de una serie de presos muy conocidos como Hugo Mato, y también, por ejemplo, de Andrés Vargas Gómez. Andrés Vargas Gómez, compañero nuestro de prisión, preso político cubano, era nieto del generalísimo Máximo Gómez, ese héroe dominicano que fue uno de los que de verdad contribuyó a la independencia de Cuba. Es justo e importante destacar que hubo un periodista cubano, el doctor Humberto Medrano, que escribía para el Diario de las Américas, que fue el primer periodista en el mundo
que fue el vocero oficial de los presos políticos en Cuba. Mi esposa Marta trabajaba estrechamente con él, ayudándolo en descifrar estas cartas chiquiticas, lo que mandaba Miguel Sánchez también, pues que llegaba donde estaba Humberto Medrano, y Humberto Medrano se encargaba de escribir artículos. Después de escribir este papel se doblaba. Claro, esto tiene ya como 50 años, tiene esto más o menos, aproximadamente, sí. Si estamos pensando, por ejemplo, en el 78, en el 79, en el 80, así que tiene esto sí, casi 50 años. Entonces, esto lo estoy tratando con muchísimo cuidado, pero se doblaba, primero se doblaba así, en esta forma, después se doblaba así, se volvía a doblar, y entonces se iba doblando y esa hoja de papel se iba convirtiendo en esto que ustedes ven aquí, así, se seguía doblando, lo doblaba y lo seguía doblando hasta que se convertía en un rollito. Todavía más chiquito porque yo no quise apretarlo mucho para no dañarlo. Entonces este rollito se le ponía plástico por fuera y con una cuchara caliente se sellaba. Y esto pues cabía en la boca o en otras partes del cuerpo de la persona que lo sacaba. Queda mucho más pequeñito que este. Yo no quise forzarlo mucho porque no quiero que se dañe este documento. Y entonces pues eso que ustedes vieron, esa hoja tan grande, pues era muy fácil de empaquetarla. Y cuando se apretaba bien, lo que llamamos una balita, pues podía sacarse las mejillas, podía sacarse debajo de los testículos y en cualquier otra parte. Una cosa como esta, claro. Es un papel cebolla que abulta muy poco. Así era aproximadamente. Y esto que les he enseñado en este momento es el original de mi libro Desde mi silla de ruedas, que fue el primer libro que se publicó desde la cárcel, donde el prisionero estaba en la prisión todavía. Yo siempre recuerdo que cuando yo le enseñé este original a uno de mis mejores amigos y compañeros, Alfredo Izaguirre, Alfredo me dijo: si tú publicas eso, te van a fusilar de espalda. Y yo le dije: bueno, yo estoy decidido a que se publique. Hice 20 copias y solamente una llegó a manos de Marta en el exilio y fue la que sacó Miguel, la que sacó el que fue nuestro correo desde muchísimos años. Y pues aquí está, este es el original. Este es el original de ese libro que se tradujo en varios idiomas y que fue el libro que hizo posible que los intelectuales franceses me adoptaran y formaran un comité integrado por estos intelectuales franceses que se llamó el Comité Valladares. Publicó en el exterior desde mi silla de ruedas, bueno, que lo sacó Miguel. Lo sacó Miguel y llegó a Marta en Miami. Fue el único que llegó, porque yo hice 19 copias. Wow. Y solamente llegó esta.
cartas que se sacaban de la prisión. Las cartas de mi padre salían a través de un niño de 12 años, Miguel Sánchez, el hijo de Nerín Sánchez. Se sacaban las cartas, ellos, los guardias, registraban a los adultos, registraban a las mujeres, pero nunca se les ocurrió registrar a los niños. Por años, el mensajero de mi padre era Miguel Sánchez. Un niño de 12 años creció hasta los 18, siendo mensajero de mi padre, de su padre y de muchos otros presos. La carta de los 138, y hablamos más después de eso quizás, de los 138 presos plantados que en octubre de 1978 se declararon totalmente en contra de las maniobras del diálogo que tenía el régimen con gente acá en el exilio. La carta esa se la entregó mi padre a Miguel Sánchez. Y por eso el mensaje del comandante Hugo Matos, mi padre, el mensaje del comandante Hugo Matos siempre trataron de bloquearlo, de borrarlo de la historia, de desaparecer las imágenes de él en las distintas partes del proceso. Y en la prisión, de negarle visitas, de interrumpir la correspondencia, de confiscar correspondencia, para que el mensaje no saliera a Cuba ni saliera al exterior. Pero el mensaje salió, a pesar de todos sus esfuerzos, el mensaje salió. Salió a través de las cartas que venían en lo que le llamamos balitas. Los prisioneros políticos le llamaron balitas, papel de cebolla donde se escribía, se doblaba de una forma muy pequeña, se cubrían con nylon y se hacían impermeables para que un mensajero las pudiera sacar escondidas en la boca en otro lugar. Y ese mensajero, como he dicho otras veces, es el hijo del capitán Nerín Sánchez. Fue Miguel Sánchez, un niño de 12 años, cuando empezó a ser el mensajero de mi padre y el mensajero de su padre y de otros presos. Lo estuvo haciendo hasta la edad de 19 años. Y durante todo ese tiempo se burló el bloqueo que quería el régimen contra el bloqueo de la imagen y el mensaje del comandante Hugo Matos y de todos los presos que tenían orígenes revolucionarios, de todo lo que estaba pasando adentro de las prisiones. Y se burló y salió al exterior, llegó a nosotros, llegó al periodista Humberto Medrano, que lo publicó en el Diario de las Américas y lo publicó en todo el mundo, lo llevó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero el mensaje también llegó a las prisiones de Cuba, a las docenas de prisiones, 30 y pico de prisiones que había a lo largo y ancho de toda la isla. Y ahí los presos, los otros prisioneros políticos, recibieron esa comunicación, recibieron ese mensaje que se propagó y se organizó adentro del presidio político cubano. Así que todo ese intento de bloquear, de interferir, fracasó. A pesar de que tenían toda la fuerza y todo el control en sus manos, no pudieron evitarlo. Y esas balitas, esas cartas que sacó Miguel Sánchez, el mensajero, sirvieron para sacar no solo ese mensaje, esa historia, sino libros, fragmentos de libros, relatos, datos que después formaron partes de libros donde se capturó y se pudo dar el testimonio de lo que ocurrió en Cuba. Así que se puede decir que triunfamos. Los cubanos demócratas, los cubanos amantes de la libertad, triunfamos. Los presos políticos cubanos, mi padre, el comandante Hugo Matos y sus hermanos de prisión, triunfaron, sacando sus mensajes a través de mensajeros, como fue Miguel Sánchez, el mensajero que mi padre confiaba, el único que sacaba sus cartas.